Analizaremos ahora solo motivos puros. El versículo central, el verso áureo, dice: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Primera de Corintios capítulo 13, verso 5. Y la pluma inspirada nos dice: el camino hacia el paraíso no es el de la exaltación propia, sino el del arrepentimiento, la confesión, la humillación, la fe y la obediencia. Qué maravilloso. Andar en estos buenos caminos nos eleva, nos da felicidad y estaremos en íntima comunión con Dios. Hoy vamos a analizar esto en mayor profundidad con el subtítulo Vigilando nuestra conducta. Debemos estar atentos, supervisar nuestra vida, no la de los otros, sino la nuestra, si andamos en la conducta correcta. Según la pregunta dice, no, nombra una característica del amor en lo que refiere a la conducta general. Y en Corintios nos habla lo siguiente, la palabra de Dios en capítulo 13, versículo 5, primera parte dice: no se comporta indecorosamente. ¿Ya? Entonces, la palabra de Dios nos dice que el cristiano no se comporta indecorosamente. Y esto debemos analizarlo. Y quiero a profundizar un poquito aquí, indecoroso, o podemos primero ver decoroso. ¿Qué es decoroso? Según los sinónimos de esto, vamos a ver que es digno, es íntegro, honesto, recatado, modesto, decente, púdico. ¿Ya? Eso significa decoro, una persona decorosa, ¿ya? Que anda en estos caminos correctos. Y lo contrario a decoroso es indigno, indecente, impúdico, ¿cierto? Y podríamos añadir hipócrita, todo lo que no es digno, ¿ya? Y por eso la palabra de Dios nos invita a que nosotros podamos hacer una investigación de nuestra vida, nuestra conducta, si es correcta. Entonces, analizando en Corintios capítulo 13:5, si andamos en estos caminos, si andamos correctamente en el camino del decoro. Ahora, vamos a ir a la pregunta D. Dice, si algunos ejemplos, o cita algunos ejemplos de conducta indecorosa que deberíamos reconocer como una advertencia. Yo analizando, viendo acá, por la gracia de Dios, que tenemos la palabra de Dios que nos fortalece y nos afirma en la verdad, nos dice en Gálatas, capítulo, vamos a verlo aquí, capítulo 2, verso 11 al 13, que hay un ejemplo, ¿no?, del apóstol Pedro que cayó en este acto indecoroso, ¿ya?, de hipocresía. Pero lo vamos a leer para que la palabra tenga el poder. Pero cuando Cefas vino a Antioquía, lo reprendí frente a frente porque ellos tropezaban a causa de él. Porque antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando ellos llegaron, se retraía y se apartaba por temor a los de la circuncisión. Y también los demás judíos fueron arrastrados con él en esto, de manera que tal que aún Bernabé fue arrastrado por la simulación de ellos. Entonces, la hipocresía de Pedro arrastró también a hombres importantes que estaban en ese momento en la iglesia. Y eso no corresponde a aquellos que tienen y debemos tener las características del amor genuino, ¿no? Que debemos ser decorosos, o sea, también debemos ser íntegros. No debe haber hipocresía en nuestra vida. Y vamos a ver otra parte de la Biblia en Santiago, capítulo 2, que lo tenemos acá, Santiago, capítulo 2, verso, inmediatamente se los digo, verso 1 al 4 dice: hermanos míos,
lleven la gloriosa fe de nuestro Señor Jesucristo sin hacer acepción de personas. Porque si entra en su congregación alguno con anillo de oro y atuendo elegante, y también entra un pobre con ropa harapienta, y muestran preferencia por aquel que lleva el atuendo elegante y le dicen, tú siéntate aquí, ¿cierto? En un buen lugar, al que tiene riqueza, supongamos, el que está mejor económicamente. Pero al pobre le dicen, tú quédate lejos, o siéntate aquí al estrado de mis pies. Y el 8 y 9 dice, si ustedes cumplen la ley de Dios en esto, como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, así hacen bien. Pero si hacen o discriminación, pecan y son condenados por la ley como transgresores de la ley. Entonces eso hay que tener muy en cuenta, de no hacer discriminación entre el pobre y el rico, que también eso es indecoroso. Entonces Dios nos manda a que podamos observar esto y analizar en nuestras vidas. Vamos a ver a la pregunta C, dice, ¿cómo es amonestado el mayordomo cristiano contra otro tipo común de conducta indecorosa? Y en Proverbios también dice que el enojo, la ira, también eso no corresponde en los hijos de Dios. Y en Proverbios capítulo 14, 29 y en Proverbios 18, 23, segunda parte. Lo vamos a buscar nuevamente también, vamos a analizarlo para que la palabra de Dios tenga el poder sobre nuestras palabras. Vamos a ver aquí en Proverbios capítulo 14, verso 29. Dice así, el que es paciente es muy sabio, pero el que es impaciente es muy insensato. Qué tremenda es la palabra, ¿no? Y el que llega a ser sensato le va muy bien en la vida. Vamos a ver ahora la otra parte, el otro versículo, 18, 23, segunda parte de Proverbios, ¿ya? Dice lo siguiente, pero el rico habla con violencia. Entonces, una de las características también y que nosotros debemos tener es la paciencia, y debemos evitar esto, porque Dios no se agrada que seamos insensatos, ¿ya? Violentos en nuestra forma de ser y impacientes. Quiero compartir con ustedes la pluma inspirada. Dice, ha surgido una clase sin dominio propio, ¿ya? No han refrenado el temperamento ni la lengua, y algunos de ellos dicen ser seguidores de Cristo, pero no lo son. Jesús no les ha dado ese ejemplo. Cuando tengan la mansedumbre y la humildad del Salvador, no actuarán según los impulsos del corazón natural, porque esto es de Satanás. Algunos son nerviosos y si comienzan a perder el dominio propio de la palabra o de espíritu bajo la provocación, están tan intoxicados de ira como el ebrio lo está de licor. No son razonables y no son fáciles de persuadir o convencer. No están cuerdos. Por el momento, Satanás tiene el control total. Cada una de estas exhibiciones de ira debilita el sistema nervioso y las facultades morales y dificulta la contención de la ira ante otra provocación. Con esta clase solo hay un remedio, un positivo dominio propio en todas las circunstancias. Que Dios sea glorificado por este hermoso mensaje que nos lleva a meditar en profundidad. Continuaremos entonces la lección y vamos a invitar a nuestro hermano Mauricio que nos ayude con el día lunes, prudencia benévola.